Tú eres el co-creador de tu vida. Un espacio donde mirarás esas cosas que no entiendes y que están sucediendo en tu vida. Tú eres el co-creador. Bienvenidos a Configuraciones Sistémicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Configuraciones Sistémicas. Hoy tenemos una invitada de lujo, una gran amiga, una gran coach. De verdad es una gran coach. No solo lo digo yo, lo dicen todos sus coaches, ¿sí? Lorena Rodríguez, bienvenida. Marta, muchas gracias. Me da mucho gusto estar contigo. Igual, hasta que se nos hizo. Ahora sí, como dice la canción, ¿no? Hasta que se nos hizo, Martita. Así es, guapa. Oye, pues quiero que te presentes. La verdad, yo sé que tú tienes un gran expertise en estos temas, ¿sí? Yo sí era más nuevita que tú cuando yo empecé en esto, pero tú sí tienes mucho conocimiento de lo que es el coaching. Entonces, platícanos un poquito tu experiencia de vida, cómo has estado, cómo llegaste a esto, cómo te descubriste como coach. Fíjate, nos vamos a ir a la época de la prehistoria. No creo Cuando yo estuve en preparatoria, Okay. Alguien me dijo que yo no servía para estudiar psicología. Wow. Me decían que yo para psicología no servía y era la carrera que yo quería estudiar. Entonces, pues le hice caso a la persona que me dijo que yo no servía para estudiar psicología y estudié relaciones industriales, que para mí era como la carrera como más afín a psicología porque tenía que ver con el trato con la gente y tenía que ver con las empresas. Y entonces estudio relaciones industriales. Como a los 10 años más o menos, llega la psicoterapia Gestalt a mi vida. Y entonces estudio para psicoterapeuta Gestalt. Entonces yo decía, qué cosa maravillosa. Y estudié 3 años y estudié sensibilización grupal. Y yo mientras tanto seguía trabajando, dando cursos de capacitación y dando terapia, pero yo metí algunos ejercicios ahí a mis cursos. Y de pronto aparece coaching. Y yo digo, wow, coaching, ¿qué es esto? Ok, perfecto, es el lugar en donde yo puedo hacer algo en lo que esté relacionado a estas dos áreas de mi vida, el área laboral con con parte de hacer que las personas suban al siguiente nivel, cumplan sus objetivos, se autorrealicen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el coaching era lo que podía unir como estos dos mundos que yo los tenía separados. Entonces, con el coaching los pude unir y tuve la suerte de entrar a trabajar con mi maestro, con el que fue mi primer maestro. Con él tuve la oportunidad de Omar Salom. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar con él y a trabajar rapidísimo, porque me aventé a los tiburones rapidísimo con un proyectote que tenía, así que las horas de vuelo que logré alcanzar en muy poco tiempo. Oye, qué padre, está increíble. La verdad es que tener maestros de ese tipo, la verdad es que son unos súper padrinos, son bendiciones. Y la verdad es que Dios no se equivoca, Dios sabe cómo y por qué y cuál es el momento preciso. Pero tú no solo conoces ese tipo de coaching, tú conoces muchos coaching más. A ver, platícanos un poquito, danos un preámbulo. Fíjate que me puse a ver y en ningún programa hemos hablado de coaching. Independientemente que hoy enfoquemos a sistémico, podemos dar un amplio repertorio con todo tu expertise, que es muchísimo. Claro que sí. Primero yo estudié el coaching ejecutivo con Omar Saló y posteriormente estudié el metacoaching, que es una metodología que trae Michael Hall, y yo estuve en la segunda generación con él. Y he estudiado coaching con programación neurolingüística, coaching sistémico con nuestra adorada Katia del Rivero, y luego con con Michael Blumenstein. Entonces ha sido como estudiar como un poquito de todos.
pero yo tengo un gran truco. Ok. Yo lo que hago es estudio y luego les digo a mis maestros, oye, ¿me puedo quedar a la siguiente generación y ayudarte como team leader? Y el 100% de mis maestros me han dicho que sí. Y entonces he logrado estar como team leader en las certificaciones, es decir, que cada certificación, que tengo 7, las he cursado por lo menos 2 veces. 2 veces, wow. Por lo menos 2 veces, sí. La de coaching ejecutivo la cursé como 4 veces, metacoaching 3 veces, el coaching sistémico, pues no sé, creo que habrán sido 3 o 4 generaciones con Katia. Sí, fácil. Entonces ha sido como esta parte de estar como en un continuo aprendizaje del coaching, porque me vuelve loca, sobre todo porque he visto los resultados que se han tenido. Y como que haciendo mi propia técnica de coaching, empecé a utilizar mucho los post-its. Entonces, cuando hice un proyecto muy grande en una aseguradora a la cual me invitaron, a mí me conocían como la coach de los post-its, porque yo llegaba con mi bolsita de este tamaño, con post-its de diferentes tamaños, colores y sabores, y salían las personas de tener sesión conmigo y agarraban su hoja de rotafolio, la guardaban y la llevaban aquí porque era como su trabajo. Y me conocían como la coach de los post-its. Y esa técnica de utilizar los post-its en algunas sesiones de coaching, bueno, es maravilloso. Lo que trabajas con una herramienta que yo diseñé, con lo que trabajas en una sesión es como si hubieras trabajado no sé cuánto en un plan de negocios, ¿no? O en un plan para poder lograr algo. En una sesión logras detectar cuáles son tus creencias limitantes, logras detectar cuáles son tus creencias potencializadoras, qué recursos ya no te sirven, cuáles recursos son los que requieres seguir utilizando y todo lo que tiene que ver con todos estos marcos que tenemos. ¿Qué patrones estás repitiendo? Todo ese tipo de cuestiones se trabajan en una sola sesión, en una hoja, con una herramienta que se llama Visual Evidence, que es una chulada. Sí, ya recuerdo, la verdad es que sí es una gran herramienta. Y a mí lo que me encanta es que a diferente de otros tipos de coaching que son como, pues, sesiones de psicólogo, como tipo terapias muy largas, a mí, al menos, es mi experiencia, yo no hablo por los demás, creo que el coaching sistémico puede saturar más rápidamente muchas cosas, porque no solo te mueve la persona, sino que mueves todo ese sistema, toda esa información que traes al costo que aprendiste a hacer las cosas. Exactamente. El coaching sistémico, a mí lo que me gusta es que la gente puede ver claramente en dónde está atorado. No es porque nadie más se lo dé. O sea, los ejercicios que se hacen en coaching sistémico, así como que bota ¡ey! Aquí es donde está el atore, aquí es en donde necesitas trabajar, es como si te hablara. Entonces, algo como muy rico, como muy lúdico, ¿no? Pero como muy profundo. Entonces, las personas creen que nada más están haciendo como una dinámica cuando en realidad están entrando como muy profundo y se están logrando hacer los acomodos necesarios para que el objetivo para el cual estamos haciendo esa sesión de coaching se lleve a su término. Y el coaching sistémico se puede hacer con una sola persona, se puede hacer con un equipo o se puede hacer con toda la organización. Claro, esa es la versatilidad de este tipo de coaching, a diferencia de otros que también son igual de efectivos, o sea, yo no estoy peleada con ninguno y yo creo que esto es como el liderazgo ahora que ya no es el liderazgo de látigo, esto es como el liderazgo situacional, acomodas el que se necesita, ¿sí o no? No sé si Exactamente. a ti te habla el tipo de sistema o tú cómo escoges qué tipo de coaching dar, a ver, platícanos. Uy, yo sigo al cliente. Ok. O sea, yo sigo al cliente de acuerdo
a cómo va el cliente manejándose o de acuerdo a lo que el cliente va queriendo, es el ejercicio que pongo, las preguntas que realizo y normalmente el mismo cliente es el que te va dando como la pauta hacia dónde ir. Pues esto es el coaching. El coaching, tú simple y sencillamente eres un facilitador de lo que el cliente ya sabe y nada más haces las preguntas que requiera para que la persona lo pueda contestar y pueda ver cosas que no está viendo. Eso es lo que más me fascina a mí es cuando las personas logran mirar desde otra perspectiva la problemática o la situación que estaban presentando. Cuando logran hacer eso, wow, porque ahí se les abre un mundo infinito de posibilidades. Así es como si cuando vas al oculista y te cambian muchas veces los vidritos y te ponen los vidritos con los que sí ves, o con los que ves más allá o ves más acá, obviamente, es un cambio de lentes. Eres la misma persona, pero que ves las cosas de manera diferente. Así es, así es. Y eso es lo rico del coaching sistémico, porque logras ver como el impacto que tiene tu hacer o tu no hacer en el sistema. Logras ver qué tanto contribuyes o no contribuyes al sistema. Es correcto, porque no haciendo también haces cosas. No haciendo, por supuesto, y no hablando también. Y guardando silencio o haciéndote la vista gorda o teniendo el elefante rosa en medio de la habitación del que nadie habla, también estás haciendo cosas. Es correcto. Entonces, para mí eso es maravilloso y a mí me encanta. He trabajado con muchas personas que, por ejemplo, en las organizaciones se sienten excluidas, se sienten que no pertenecen a esa empresa, ¿no? Y puede ser porque llega un jefe nuevo o puede ser porque los compañeros no lo aceptan dentro de su clan, o puede ser porque les contaron la historia de que es una persona que la impusieron. En sí, hay una cantidad de cosas que pueden suceder con esta parte de la inclusión y la exclusión en un equipo de trabajo, que trabajar esa parte de que cada miembro del equipo tenga su lugar y que cada miembro del equipo se sienta que pertenece. Esta parte de pertenencia es súper importante y es de lo primero que a mí me gusta trabajar en una organización. Cuando tú sientes que perteneces, tú te pones la camiseta. Al ponerte la camiseta, tú te comprometes con la empresa y te comprometes contigo mismo. Es ponerte tu camiseta y ponerte la camiseta de la empresa. No es quitarte la tuya y ponerte la de la empresa, es tener las dos camisetas. Es mi camiseta como un elemento más de la organización y ponerme la camiseta de la empresa porque siento que pertenezco, que formo parte, aunque sea el dedo meñique, pero sé que con este dedo meñique la contribución que yo doy a la empresa es maravillosa. Y cuando tú logras que todos los integrantes de tu empresa se percaten de que pertenecen y que la contribución que hacen en el trabajo es lo que genera el gran resultado que se tiene, es maravilloso. O cuando se dan cuenta que aquello que hacen le da en la torre a todo lo demás que se viene haciendo, ¿okay? Y que esta persona, por haber hecho algo, puede darle en la torre a todo lo que hizo el equipo. La eficiencia de un equipo se mide siempre, siempre, siempre por el eslabón más débil. Es correcto, sí, porque poniéndote la camiseta y teniendo tú la tuya propia, bueno, a mí me pasó la primera vez que hice un ejercicio sistémico, alineé mis objetivos a los objetivos, en este caso en un proyecto, a los objetivos del proyecto que íbamos a empezar todos juntos. Entonces, no me renuncié a mí,
ni a mi forma de ser, ni a mis intereses, ni a mis gustos. Simple y llanamente encontré el punto de enlace, el punto de encuentro y pude alinear mis objetivos propios a los objetivos de la organización. Y con esto, pues pude contribuir a crear algo juntos, a una co-creación conjunta. Así es. Y cuando las personas co-crean, cuando la gente co-crea algo, la gente lo hace suyo. Entonces no es, dejan de estar como trabajando para, ¿no? A estar trabajando en su proyecto, en su negocio. Esa parte de pertenencia es maravillosa. Es correcto. Aparte de la pertenencia, ¿qué otros elementos crees que debe de tener la persona dentro del coaching sistémico? ¿Hay algo con el orden, con la jerarquía? ¿Haces algún tratamiento diferente? Sí, por supuesto. Mira, el orden lo podemos trabajar de diferentes maneras. Lo podemos trabajar desde el orden de antigüedad o de la persona que tiene más antigüedad a la persona que tiene menos antigüedad. Se puede trabajar a nivel jerárquico, la persona que tiene mayor nivel jerárquico, a las personas que tienen menor nivel jerárquico. Y se pueden dar órdenes. Uno puede pertenecer como a diferentes subsistemas. Por ejemplo, el subsistema de la gente que le gusta irse a jugar dominó, a los que les gusta irse a jugar boliche, o a los que les gusta irse a su casa corriendo porque tienen hijos, pero son como varios subsistemas de lo que pueden ser como pasatiempos que también se pueden tener dentro de la organización, independientemente de las estructuras formales, que ese sería otro orden. Estos son los de compras, estos son los de ventas, estos son los de marketing, etcétera. Ese es un equipo, pero también puede haber otros tipos de órdenes. Y algo que yo veo mucho en mis prácticas de coaching son las personas con el síndrome del impostor. Ah, caray. Son ¿Cómo las personas, encuentras o cómo es eso? Platícanos. son personas que en el momento en el que les dan un puesto de mayor nivel, están, y lo podré hacer, y lo iré a lograr. Y llegan y toman, por ejemplo, pasa de ser gerente a ser director o a ser subdirector, y la persona no se siente en su lugar. Y entonces, ¿cómo va a lograr tener un liderazgo con su equipo de trabajo si él mismo se siente que no merece ese puesto? Y pueden sentir que no lo merecen por muchísimas razones, pero una de ellas es la lealtad. ¿Cómo me están subiendo a mí y no están subiendo a mi otro compañero o a mi otra compañera? Que uno diría, oye, pues qué padre que te están subiendo a ti, pero es como el síndrome del sobreviviente, ¿no? El que sobrevive, ¿no? Es el que se siente culpable por haber sobrevivido. Lo mismo, a la persona que sube de manera inconsciente y muchas veces consciente, tienen esta parte de sentirse culpables por estar ocupando ese puesto. O se sienten no merecedores o se sienten no suficientes. Y cuando se hace un ejercicio para que tomen su lugar, todo el sistema se acomoda. Es decir, si esta persona subió del lugar y hubo personas abajo del que también subieron de posición, esas personas también se acomodan y el clima laboral cambia inmediatamente en el momento en el que una persona toma su lugar. Cuando una persona toma su lugar, ya la hizo, porque más fácilmente va a lograr que su equipo también esté ahí. Sí, fíjate, tenemos un comentario de nuestra querida Ángeles del Rivero que nos manda muchos saludos y nos dice, lo complejo que es cuando ocupas un puesto de mayor en el mismo equipo de trabajo. Exactamente, y hay muchas dinámicas que puede haber, ¿no? Puede ser, tú estás en un mismo equipo de trabajo, tienes el mismo puesto, pero eres la mano derecha del director.
No, entonces los otros del equipo dicen, bueno, ¿qué onda con esta persona? ¿Por qué está así? Y entonces empieza todo rumor de por qué esa persona está ahí, por qué a esa persona la quieren más, por qué a mí no me quieren, por qué a mí no me reconocen lo que yo estoy haciendo, y toda esta parte que le resta muchísima energía a una organización cuando la energía se va al radiopasillo, cuando la energía se va al chisme, cuando la energía se va a lo que no tenemos, cuando la energía se va a buscar a los culpables, cuando la energía no se va hacia cumplir un mismo objetivo, tener un mismo propósito, y cuando logras encontrar ese propósito de la empresa y empiezas a alinear, y puedes hacer cosas como el organigrama viviente, que es un ejercicio divino, que tú lo conoces, que es maravilloso. A mí me encanta cuando la gente se empieza a acomodar y empieza a tomar su lugar, la magia que ocurre dentro de la organización, ¿no? Porque en ese ejercicio se sienten como en una parte del ejercicio es tenerle que decir a la persona por qué está en ese lugar. Es un reconocimiento que muchas veces los jefes no lo dan y creen que lo dan. Sí, claro. O sea, Sí. hay muchos jefes que dicen, pero por supuesto reconozco a la gente, y a la hora que les preguntas a su equipo de trabajo en un coaching de equipos, les preguntas cuáles son las áreas de oportunidad, de repente ponen el no reconocimiento. Entonces, si no hay reconocimiento, siento que no pertenezco, que no estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Es correcto, sí, qué importante. ¿O qué tal cuando traes a personas a ocupar un puesto que no está dentro del organigrama Mm, y nada más la traes y no haces todo lo necesario para que ese puesto tenga su lugar dentro de la organización? claro. Entonces, a esa persona que tú traes, sea quien sea, le van a hacer la guerra porque ¿por qué estás trayendo un hermanito más? Éramos muchos y la abuela parió, sí, hombre, ¿qué te pasa? Exactamente. Entonces El son todas el esas. arroz que todo el mundo lo hace a un lado y lo pones a una orilla del plato, si no es que primero lo tiras. Exacto. Y a lo mejor esa persona puede ser valiosísima, Claro. pero si tú no haces lo necesario para que esa persona, para que ese puesto tenga un lugar y que ese puesto sea mirado por todos los demás puestos de una organización, bueno, pues a esa persona, pongas a quien pongas, no es la persona, es el puesto el que estás metiendo a alguien que no pertenece a la manada, que lo estás metiendo ahí. O también cuando incluyes a una persona que sus valores son muy diferentes a los que son los valores de la organización. Oh, sí. Qué importantes son los procesos de selección. La verdad es que yo sé que hace mucho tiempo no se ponderaban estas cosas, pero puedes de tener un superambiente laboral a tener un verdadero caos dentro de la empresa, a Por tener supuesto. miedo de entrar, porque de verdad, esto toma tintes trágicos, de tragedia, de novela. Bueno, pues hemos oído novelas impresionantes con los coaches que hemos tenido de lo que sucede dentro de una organización cuando en la organización se trabaja con una buena organización, con un buen orden, haciendo que la gente se sienta que pertenece a la empresa, que el sistema está completo. ¿Qué tal cuando de repente viene un recorte de personal en donde quitan al 40% de la gente si tú no trabajas con las personas para que vuelvan a conjuntarse como un equipo? ¿Okay? Si tú no haces ese trabajo de, ok,
por X o Y razones tuvo que haber un recorte, pero ahora tenemos que cerrar filas. Y las empresas no trabajan en esa parte de cerrar filas. Oh, sí. Porque tiene que haber todo un reacomodo, porque o si no, la empresa no está completa. Y el no estar completa, hay una cantidad de fuga energética impresionante. Oh, sí, sin duda. Fíjate que uno de los procesos más largos que yo tuve, porque no encontrábamos qué pasaba, era precisamente el de una persona que se fue y dejó la mitad del alma en la empresa. Digo, gracias a eso pude aprender muchísimo, ¿no? Pero la verdad es que no encontrábamos, ¿no? Veíamos al equipo bien y veíamos alineados a los objetivos, veíamos que cada quien estaba en su lugar, pero el hueco de esa persona que no tuvo oportunidad de cerrar, que se va, se queda como parte del alma, no sé cómo explicarte, pero fue muy difícil encontrar que eso había sido un verdadero problema y un detonante para que las cosas no funcionaran, no salieran bien. Así es, y algo tan sencillo como darle lugar a esa persona dentro de la historia de la empresa. Con eso, nada más es darle lugar, mirarlo, ¿sí? Agradecerle, reconocer lo que es la empresa gracias a esto y que todos en honor a esa persona hagamos algo extraordinario con nuestra chamba. Así es. Y hay muchas personas que no tienen oportunidad de despedirse. Hay gente, bueno, que de repente se va por seguir sus objetivos, el amor o lo que sea, pero hay gente que se muere de repente, ¿no? ¿Cuál cierre? ¿Cómo lo cierras? ¿Cómo lo haces? No necesitas tener a la persona enfrente para poder hacer un cierre. No necesita estar la persona viva para poder hacer un cierre. Simple y sencillamente le tienes que dar su lugar. Es correcto. Y O sea, esos muertitos sí son como fantasmas, de verdad, de verdad. Roban la energía y mueven cosas en las empresas, señores, de verdad. sí, y lo que hay que hacer en términos de coaching sistémico, porque de otras cosas también se pueden hacer otras cosas, pero Claro. de coaching sistémico es simple y sencillamente mirar a la persona la contribución que hizo para la empresa y darle su lugar y tenerlo ahí. Y eso se ve muchísimo en empresas familiares. Cómo hay personas que están completamente, su lealtad está con el papá y están en contra del hijo. Mm. Y otros están la lealtad con el hijo y en contra de todo lo viejo que trae el papá. ¿No? Entonces es, ¿de qué manera voy a trabajar con el equipo para que no haya estas divisiones? No es un partido de fútbol, no es México-Dinamarca, no. O sea, son dos personas que no necesitan el team infierno y el team cielo, nada de eso, ¿no? Es quitar como todo esto y volver a hacer esa cuestión de que es una misma organización y que esa persona a la cual están siendo leales, aunque ya no esté en la empresa, esa persona sigue siendo parte porque sigue teniendo un lugar y se le sigue honrando. Claro. No. Es súper importante. Me acuerdo de alguien que decía que en la empresa no iban a poner altar de muertos. Y yo decía, no es que no es que te traigas a tus familiares aquí. Hay mucha gente que ya pasó por esta organización y que puso parte de su chispa divina, por así decirlo, de su entrega, de su historia. Y de hecho, pues yo les digo, el lugar donde más tiempo pasamos es dentro de las empresas. ¿Sí? Son las 8 horas que pasamos vivos, con vida, ni con la familia tenemos tantas horas. Bueno, ahora ya ha cambiado mucho eso de los horarios, pero realmente trabajando, pensando en el trabajo, transportándote al trabajo, pasas mucho más horas en el día que durmiendo o que conviviendo con tu familia o con tu pareja. Es increíble el tiempo que realmente haces en esta parte. Completamente de acuerdo contigo. O sea, completamente de acuerdo contigo. Y es se agradece tanto, lo agradece tanto la gente que trabaja en la empresa cuando se honra y se le da el lugar a los que se fueron, aunque hayan sido unos hijos de la fregada. Sí, 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 claro. Aunque esa persona haya sido un hijo de la fregada,
hay que darle un lugar a esa persona. Es correcto. Te iba a preguntar, aparte de este coaching sistémico, ¿cuáles tú crees que son los que tienen mayor impacto dentro de las empresas? Porque tú manejas los dos lados, manejas lo que es el coaching para empresas, donde trabajas con equipos de trabajo, pero también trabajas el coaching individual, donde la persona siente que algo tiene, que se atora, que no está dando el 100 y te tiene a ti un momento. ¿Cómo, cómo manejas, qué manejas y tú qué les recomiendas a nuestro público? Mira, yo lo que hago es, cuando trabajo con una empresa, trabajo lo que es el coaching individual de los ejecutivos, o bien el coaching de equipos, o bien el coaching de sombra, Okay. el shadow coaching, que me puede encantar, que durante todo un día eres la sombra de esa persona y entras a todas sus juntas, entras a todas sus llamadas, ves cómo organiza el día, ves absolutamente todo y tú vas tomando notas y luego eres como un espejo y le dices, ok, y le lees todo lo que hizo la persona. El descubrimiento que tiene una persona cuando tiene un shadow coaching es espectacular. Entonces, ese coaching también lo hago. Y también llegan a mí muchas personas que quieren ya sea lanzar un curso al aire o que quieren lanzar un diplomado, quieren lanzar algún programa y entonces vienen conmigo y yo los ayudo a base de preguntas a que ellos lo vayan realizando. También llegan personas con las que hago el coaching de transición, que son personas que se quedaron sin trabajo. Como el low placement, que le llaman algunas empresas. Lo que es el outplacement. Entonces, yo creo que sería lindísimo poder tener una sesión en donde platiquemos de lo que es el outplacement, porque es increíble cómo hay personas que llegan y me dicen, llevo 8 meses buscando trabajo y no consigo trabajo. O llevo 1 año buscando trabajo y no consigo trabajo. Y de los primeros ejercicios que yo hago es justamente el cierre de ciclos con la empresa anterior. Y muchas veces no encuentran trabajo porque su corazón lo dejaron en el trabajo anterior. Y en el momento en el que recuperan su corazón, en el que recuperan los fragmentos de alma que dejaron en la otra empresa, en donde se sienten ya completos, mágicamente les empiezan a hablar, mágicamente los empiezan a ver, ¿no? Mágicamente empiezan a tener entrevistas, ¿no? Y mágicamente tienen un trabajo nuevo, pero si no se trabaja con en dónde tienes tu corazón, si no se trabaja con esa parte y ir cerrando, hay veces que me toca cerrar 2 o 3 trabajos que la persona sigue teniendo ahí como changuitos aquí arriba y que eso les cuesta mucho trabajo poder poderse colocar en otro lugar, porque en las entrevistas son maravillosos para autosabotearse o son maravillosos para no ver aquel trabajo que sí es para ellos. Oh, sí, claro, sí, sí, sí. Porque lo hacen desde la lealtad, ¿no? Entonces, cuando trabajo con gente que está buscando trabajo o moverse dentro de la misma organización o cambiarse a otro lado, o bien que fueron despedidos de una empresa, lo primero es cerrar con esa empresa. Y si están muy enojados, trabajo mucho con el enojo, porque si se les hizo una injusticia que los hayan corregido, corregido de la otra empresa, con eso mismo se lo van a estar llevando para tener eso mismo se lo van a estar llevando, ¿no?
Claro, es tu saboteador incluido, que siempre va a estar contigo y va a estar de la mano contigo. Aparte, no olvidemos, la pérdida de trabajo es un duelo, es como perder a algo o a alguien. Es un duelo y te rompes en cachitos. Volver a reconstruir esa parte, digo, depende de cada quien, pero sí es importante volver a encontrar todos los pedazos y volverse a reconstruir. Fíjate que creo, Marta, que es el sexto dolor más fuerte que hay. Sí. A mí en todos los años que llevo haciendo esto, cuando me toca ir a las empresas a decirles a las personas que en las empresas normalmente alguien les dice que ya es su último día, que adiós, gracias por pertenecer, y entonces le dicen que hay un servicio de outplacement en donde se les puede dar, y a mí me ha tocado gente desgarrada, ¿no? Porque llevaban 25 o 30 años trabajando en un lugar, y lo que más tristeza me da, Marta, es que muchas de estas personas son personas que encontraron su primer trabajo en ese lugar y a lo mejor llevan 25 años haciendo algo que ni siquiera les gusta. Sí. De pronto los corren y de repente dicen, y es que yo ya no quiero volver a buscar trabajo en esto porque no me gusta, pero por comodidad, por miedo, yo seguía trabajando ahí. Wow, pero hacer ese descubrimiento es la diferencia. Así es, y entonces es poder trabajar en cómo lograr mover el currículum de manera que pueda ser apetecible para otros puestos y que no sea el mismo que está, que está teniendo la persona. Claro, no, Entonces, no, no, esto yo creo que sí bien vale la pena que las empresas, no importa el tamaño que tengan, se tomen un minuto para darle las gracias, para darle esa última retribución a ese colaborador que estuvo contigo y que te aportó cosas lindas. Inclusive aunque fuera una jubilación, también es una separación. O sea, a lo mejor es por una cuestión biológica o de caducidad por la pensión, por lo que quieras, pero yo creo que también merece la pena tener tu proceso y trabajar este tipo de situación. y es algo que también trabajo yo con las personas que son jubiladas, que le encuentren un propósito a su vida. Claro. O sea, y normalmente los llevo a la infancia a ver a qué era lo que jugaban cuando eran niños, qué era lo que querían hacer cuando eran grandes. Entonces es como rescatar todos esos sueños que tenían para poderlos traer a este momento, a esta nueva etapa de su vida, para que los puedan desarrollar. Y entonces es un acompañamiento hacia las personas que se están jubilando para que esa transición sea lo más amable posible. Y es lo mínimo que puede hacer una empresa después de que tú le dices tu vida a esa empresa. Claro, sí, sí, sí. Y desafortunadamente, Marta, si vieras la cantidad de jefes que no tienen los... ¿Cómo podré llamarles de manera decente? La determinada determinación. La determinación de Bachoco, ¿ok? Ajá. Para poderles decir a las personas que ya no van a estar trabajando con ellos. Oh, sí. Es O muy sea, difícil. hay muchos jefes que agarran y dicen, me voy, ese día no vengo, ese día no estoy, que se los diga a recursos humanos, yo no me atrevo a decirle a esta persona, pero muchísimas. Y esa conversación que nos están atreviendo a dar ellos por cobardes, ¿no? Le destrozan muchas veces la vida a esta persona. Sí, porque no es Si visto. claro, todavía ni siquiera es visto en el momento en el que la persona se va. Es cierto. O sea, ni siquiera se siente o sea, decir, yo dejé la mitad de mi vida ahí, ¿cuántas horas dejé para que este hijo de la fregada ni siquiera se tome 10 minutos para despedirse de mí? Oh, sí.
Qué importante es esto. Y yo creo que sí, yo creo que en un futuro cercano haremos uno de outplacement, porque creo que merece toda la pena y toda la atención todo el tiempo. Sí, el coaching es muy importante en el desarrollo de la vida, el acompañamiento, claro, porque siempre nos va a mostrar algo que no vemos, porque obviamente 2 ojos no ven lo mismo que 4, y esa persona que te está ayudando a recorrer, a caminar junto a ti en ese pedazo del proyecto de vida o proyecto laboral, obviamente te va a dar otra perspectiva diferente a la que tú tienes. Pero yo creo que el punto que acabas de decir ahorita de lo que es el outplacement, lo que es el cierre de ciclos por cambio de vida, de biológica, por cambio de hasta de ciudad o de lo que tú quieras, yo creo que es algo que merece mucho la pena que lo podamos abordar más a detalle, porque eso hace la diferencia entre una vida infeliz y una muy feliz después de cerrar un buen ciclo. Exactamente. Y aparte, a la misma empresa, en el momento en el que tú le das un acompañamiento a las personas que se van, el reacomodo de las personas adentro de la organización es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más efectivo que cuando tú no haces nada por las personas que se fueron. Porque este resentimiento de, es que corrieron a mi amiga con la que me comía mi sándwich en la mañana y la pobre tiene 2 hijos y mugre empresa en la que estoy trabajando, entonces ni vale la pena. Entonces, todo ese proceso de duelo que vive la empresa, la productividad se va hacia abajo. Entonces, en el momento en el que termines de hacer un recorte, lo que tienes que hacer inmediatamente es cerrar filas, volver a juntar con los equipos, volver a hacer una distribución de responsabilidades y poderles decir bienvenidos a esta nueva etapa. Es correcto. ¿No? Y que vuelvan a encontrar su lugar. Porque si encuentran su lugar, pues esto se va a ir a otro lado, ¿no? O sea, rapidísimo logran recuperarse y muchas veces se vuelven empresas muchísimo más eficientes porque a lo mejor eran un elefante blanco, ¿no? Es correcto. Y que tuvo que llegar un temblor como para que las personas que ya no eran necesarias, con los cambios, a ver, Marta, ¿qué nos espera con la inteligencia artificial? Está tremenda. Yo le tengo terror. Ahorita con el SAT me siento acosada. ¿Por qué te sientes acosada con el Porque ya SAT? los requerimientos los hace la inteligencia artificial, no los hace una persona atrás de un escritorio, ni está checando el cliente, pero te atacan por el celular, te atacan por el buzón tributario, te atacan. Oye, la verdad es que hasta que tú se lo explicas a la persona y dices, no es personal, no hay un monito atrás de ti mandándote mensajes, la gente no lo entiende y están entrando en pánico. Así es. Así es, así es. Tienes toda la razón. Fíjate que ahorita me recordaste un caso que me tocó vivir de una empresa que no había cerrado 3 ciclos hasta que llegó con este último dueño, que es uno que tiene un oso en el logotipo. Hasta que llegó este dueño nos dimos cuenta que no se habían cerrado los ciclos. Primero fue de unos dueños, de unos franceses, después de estos dueños franceses, fue de un señor que le dicen el rey Midas en este país, que todo lo convierte en oro, de apellido árabe. Y después llegó a este dueño que tiene un oso en el logotipo. Okay. Cerrar los 3 matrimonios que habían acabado en divorcio estaba durísimo, porque nunca fueron vistos, nunca les preguntaron el parecer y no tenían por qué, pero sí pudieron haber hecho un buen cierre. Afortunadamente, de estos 3 matrimonios se conservó la mayoría de la gente, o sea, la vendía la empresa con todo y gente, pero aún así era importante darse ese permiso de cerrar y de hacer un buen cierre para poder prosperar y ser mejores. Marta, imagínate lo que es que te vendan a otra persona. Es como si fueras un esclavo. Sí, es cierto. Entonces, si no, o sea, esta parte de, ay, pues nos vendieron, o sea, imagínate en el fondo la gente cómo se siente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que la gente
no se sienta una cosa, que no se cosifique la persona, porque en el momento en el que la persona se sienta una cosa que puede ser comprada, híjole, pues yo creo que la autoestima de cualquiera se va al suelo. Es Y correcto. a lo mejor no conscientemente, pero debe de haber como un excelente y extraordinario cierre con la primera empresa, honrar a los fundadores y después, ahora sí, voltear y darle la bienvenida a los nuevos dueños, a la nueva administración, poderle dar la bienvenida y poder, ahora sí, hacer ese cierre y poder abrirnos a esta nueva etapa. Así es. No, 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 era una cosa increíble, habían cada historia de terror que, bueno, tú obviamente decías, qué barbaridad, ¿cómo es posible que no se hubieran detenido a pensar un poquito que esto podía repercutir? ¿Y qué crees? En el último matrimonio, esta empresa bajó tanto la productividad que de ser un negocio súper próspero y haberlo vendido muy bien, empezó a irse para abajo. Y no nos explicábamos por qué, si era líder en el mercado. Era una cosa increíble, por eso es tan importante que tomemos esto en cuenta. Yo creo que sí vale la pena que lo analicemos a detalle. Si me permites, te voy a invitar, yo creo, muy próximamente, porque creo que este tema sí nos va a causar muchas cosas. Déjame darle el agradecimiento a todos los que nos han escuchado. Y bueno, saludos desde luego a Bárbara Martínez, sí, que nos está escuchando. Desde luego a nuestra querida Ángeles, Laura Malagón nos saluda desde Metepec, desde el Estado de México. Y Ángeles también nos comenta, los recortes de personal es lo más complicado que me tocó vivir en mi vida Godín en RH. Ella trabajó en una aseguradora y sí, la verdad es que fue algo sumamente complejo. También Laura Malagón nos dice, afortunadamente yo tuve un muy buen cierre con un proceso de outplacement. Años después estoy convencida que hay que ser responsable y no echarle la culpa al jefe ni a la empresa. Muchas gracias, Laura. Excelente comentario. Sí, efectivamente. De nada te sirve echarle la culpa a tu jefe y de nada te sirve echarle la culpa a la empresa. Mejor recoge los aprendizajes, porque cuando tú le echas la culpa y estás enojado, se te olvida lo que aprendiste. No lo cosechas. Entonces, aquí es mejor, en lugar de estar enojado, que ya me dieron una PC, ya me dijeron, Ok. Sí, luego tú les sí sabes lo que es una PC, una pasada en el asunto ese en donde nos sentamos, ¿no? Y o sea, ya me dieron una PC de esta empresa, ok, muchas gracias, ¿no? Gracias por participar. Ahora, ¿qué infinitas posibilidades me están esperando a mí? En lugar de, oh, me corrió la empresa. Ahora, ¿te corrieron? Chíllele, ¿quiere chillar? Chíllele. Sí, claro. ¿Quiere estar en duelo? Estemos en duelo. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿3 semanas? ¿Un día? ¿Cuánto tiempo te vas a permitir? Y ahora a ponerte en acción. Así es. Y ahora en ponerte en acción una vez que hayas cerrado muy bien esa parte, ¿no? Y las empresas en verdad ese tipo de cuestiones lo agradecen mucho, porque pasa de estar completa la empresa, hay un recorte de personal, la empresa se siente incompleta, no hay una completud en el sistema, y entonces lo que se tiene que hacer es nuevamente cerrar filas para que el sistema esté completo. Es correcto. Los sistemas incompletos no avanzan ni dan buenos resultados tampoco. No, entonces no solamente afectas a la persona, sino a la organización. Por eso es aprovechar esa parte de se está yendo la gente, cerremos filas nuevamente y volvamos a hacer de este nuevo sistema un nuevo sistema completo, un nuevo sistema con orden, un nuevo sistema con equilibrio entre dar y recibir, y un nuevo sistema que sepa qué contribución tiene cada uno de ellos en el objetivo final en los resultados finales, ¿no? Es correcto. Nos cierra Laura Malagón con un comentario excelente. Dice, exacto, recoger los aprendizajes y capitalizar todo lo positivo que hubo, porque realmente es como el cierre de cosecha. Si no recoges los frutos se pudren. Y de nada sirvió hacer
toda la época de cultivar, sembrar y poner, si no te llevas lo que verdaderamente vale y se queda contigo. Antes de irnos, por favor, bueno, primero, ¿cómo te vas? Y segundo, compártenos tus redes sociales, tu teléfono, tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram, ¿sí? Para que la gente que esté interesada pueda contactarte. Mira, el teléfono en donde me pueden contactar por WhatsApp es el 55 55 05 52 49. En mis redes sociales es Lorena Rodríguez en Facebook y en Instagram Coach Lorena Rod. Ok. Ahí es en donde me pueden encontrar. ¿Mande? ¿Cómo te vas, amiga? Ay, me voy súper contenta, me voy muy feliz, como emocionada, porque el coaching sistémico, tú sabes que es algo que me encanta, ¿no? Entonces, bueno, a seguirlo utilizando y haciendo magia con las personas, porque en realidad se hace magia. Entonces me voy muy, muy contenta y con muchas ganas de regresar. Perfecto. Sí, la verdad es que la magia, cuando tocas corazones, la verdad es que la gente no te olvida y permaneces en ellos para siempre. Entonces hay que hacer magia en las personas para sembrar mucho y que estas personas puedan florecer en donde estén, no importa. Así es. Y cuando la gente logra darse cuenta del valor que tiene y logra verse a través de los ojos de alguien más, es maravilloso. Y muchas veces los coaches somos esos ojos de alguien más que le puede servir de espejo a esa persona para que logre ver lo lindo y lo no lindo que tiene. Es correcto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Agendamos esa nueva sesión. Yo creo que sí quedaron muchos temas en el tintero. Me gustaría retomarlos, si a ti te parece. Te agradezco muchísimo. A todo nuestro público, muchísimas gracias. Y nos vemos muy pronto. Buen provecho, buenas tardes, que descansen. Hasta luego. Bye. ¿Y si te dieras permiso de hacer las cosas diferentes, qué sería mejor para ti? ¿Has pensado en la importancia que tiene la herencia en tu vida? Gracias por acompañarnos a Configuraciones Familiares y Organizacionales. Programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.